¿Te has preguntado alguna vez por qué un olor es desagradable o simplemente te gusta? Esto se debe a un sentido determinado llamado olfato. Averiguemos por qué. El olfato es el más sensible de todos los sentidos, ya que con solo una pequeña cantidad de materia, las células olfatorias se activan. Por lo tanto, el olfato nos permite percibir olores y la nariz es el órgano del olfato. ¿Por qué medio captamos los olores? Por medio de quimiorreceptores, y se les llama así porque detectan compuestos químicos en el ambiente. ¿Por qué está formado? Averigüemos por qué. El sentido del olfato está compuesto por nariz, fosas nasales, lengua, nervio olfativo. Después del nervio olfativo encontramos el bulbo olfativo y terminación del nervio de la ramificación nerviosa. Las aberturas nasales están situadas en la zona más externa de la nariz y están cubiertas por dentro de la piel. Las moléculas de olor llegan flotando por las fosas nasales y se disuelven en la mucosidad nasal, mejor conocida como pituitaria, cuyas ramificaciones vemos aquí. Esta pituitaria, en el color de abajo, es color rosado, y al llegar a la parte más alta del sistema del sentido del olfato, se vuelve de color amarillento. ¿Cómo funciona el sentido del olfato? Bueno, los vapores que emiten la sustancia que estemos oliendo entran por la parte superior de las fosas nasales y después de disolverse en la humedad de la pituitaria amarilla, actúan químicamente sobre los receptores olfativos. Los impulsos que resultan de esto son transmitidos al bulbo olfativo y de ahí a la corteza cerebral para activar la sensación de que estamos oliendo algo que nos agrada o no nos agrada. Y entonces, ¿cuál es el proceso que siguen los aromas al entrar a la nariz? Bueno, una vez que ya está en mi orificio nasal o mi cavidad nasal, se encarga de pasar todos estos aromas en donde van a ser percibidos por las vellosidades y por las mucosidades. Las vellosidades también son conocidas como cilios. Una vez que están ahí, pasan a mi bulbo olfatorio. En mi bulbo olfatorio tengo unas células llamadas receptoras. Esas células receptoras se encargan de vibrar. Una vez que vibran, lo llevan al nervio olfatorio. En el nervio olfatorio se difunde el aroma y se manda al sistema nervioso. ¿Sabías que? De todos los órganos de los sentidos, el olfato se distingue por la rapidez con la que se adapta el estímulo. Esto se debe a que cuando las células olfatorias se han acostumbrado a un determinado olor, cesan transmitiendo al cerebro. Una persona distingue entre 2.000 y 4.000 olores diferentes. El sentido del olfato permite apreciar el olor de los cuerpos. No todos los cuerpos poseen olor. Los que lo poseen se llaman odoríferos y los que no tienen olor, inodoros. ¿Y qué pasa si algo no funciona? Acompáñenos a ver las enfermedades. Empiézale. Vamos a hablar sobre las enfermedades más comunes de sentido del olfato. Y para eso está con nosotros el doctor Luis Alan Chu Arroyo, que nos va a hablar sobre las enfermedades más comunes de este sentido. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas ¿Cuáles tardes. son las enfermedades más comunes y en qué consiste? Mira, yo creo que de las enfermedades más comunes o de las que yo veo más frecuentemente aquí en el consultorio, pues es la rinitis alérgica, que es de las más comunes. La rinitis infecciosa también es bastante común y la sinusitis. Si quieres empezamos a hablar por la sinusitis, que es de las más comunes. En la cara tenemos 7 cavidades, 7 huequitos en la cara que se llaman senos paranasales. Son 2 senos maxilares, 2 senos dermoidales, 2 senos frontales y un seno esfenoidal. Estas cavidades, estos huequitos en estado normal son cavidades huecas, o sea, no debe haber ni secreción, ni moco, ni pus, ni ningún problema infeccioso. Una sinusitis es una infección de alguna de estas cavidades o de varias cavidades, entonces en vez de estar huecas, que es en su estado normal, puede haber pus y eso se llama sinusitis. Las causas más frecuentes de sinusitis es una gripa maltratada, una gripa que dura mucho tiempo, es muy fácil que se complique la sinusitis. Es por eso que es muy importante que aunque sea una gripa, hay que dar tratamiento de inmediato, digamos, no esperar a que se quite sola la gripa, porque es una gripa y se va a quitar sola, no, es importante dar tratamiento. Cuando alguien tiene el tabique desviado o una alergia, puede predisponer a una sinusitis porque el moco no fluye como debe ser, entonces queda estancado en los senos paranasales y ya se convierte en sinusitis. La sinusitis puede ser bacteriana, viral o rara vez por hongos, pero la causa el origen más frecuente es bacteriano, es por bacterias.
Ahora, los síntomas de una sinusitis es obstrucción nasal, se tapa mucho la nariz. El moquito, en vez de ser transparente como es una gripa, el moco es amarillo, verde. Duele la cabeza, no es un dolor de cabeza en lo que es toda la cabeza, es principalmente en la frente, es característico de la sinusitis del dolor en la frente. Es un dolor de cabeza que si uno se agacha, si baja la cabeza se exacerba, eso es muy característico de la sinusitis. Otros síntomas son flemas, el paciente a veces percibe mal olor de la nariz, mal olor de la boca, o uno revisa al paciente y llegan a tener halitóxido, o sea, mal olor de la boca. La sinusitis puede ser aguda, hasta 3 semanas de evolución, o crónica de meses o hasta años de evolución. La sinusitis aguda, en un gran porcentaje con tratamiento médico, o sea, inyecciones, spray o antibióticos, se quita. Una sinusitis crónica de meses o años, uno da tratamiento, se quita, pero vuelve. Entonces casi siempre es quirúrgica ya una sinusitis, la crónica. A grandes rasgos esa es la sinusitis. Otra enfermedad muy frecuente de la nariz o del sentido del olfato es la rinitis alérgica, ¿sí? La rinitis alérgica es ocasionado por un problema alérgico, o sea, el paciente es muy sensible o al polvo, o a los ácaros, o al pelo de los animales, y puede ser o estacional, que en solo ciertas épocas del año tenga los síntomas, o perenne, que sea todo el año, independientemente que haga frío o calor, que esté en contacto con animales o no. ¿Cuáles son los síntomas de alergia? Es obstrucción nasal, o sea, siempre andan con la nariz muy tapada, fluye el moquito, pero a diferencia de la sinusitis del moquito, la rinitis alérgica es casi siempre transparente, al menos que esté complicada ya se hace el moco amarillo, pero casi siempre es transparente. Y dos son síntomas muy importantes, los estornudos en salva. Normalmente si uno tiene gripa, uno estornuda una vez o dos y hasta ahí. En una alergia estornudan 5 o 10 veces seguiditas una tras otra. Esos son síntomas característicos de rinitis alérgica. Y comezón, los pacientes siempre se andan rascando los ojos o la nariz o el paladar, son síntomas característicos de alergia. Pues el tratamiento hay de dos tipos. Uno es tratamiento médico, que se dan antihistamínicos o algún spray o hasta cortisona. En caso de que sea el problema muy rebelde al tratamiento, uno los debe mandar con el alergólogo. El alergólogo ya ve cuál es la causa de la alergia, que puede ser el polvo, el polen, pelo de los animales, y le hace una vacuna para que poco a poco disminuyan los síntomas de la alergia. El problema de las vacunas es que pueden durar años o meses o años vacunándose y mejoran, pero es muy lento la mejoría del paciente. O sea, no es de aplicarse una inyección y que ya están bien, no, tardan mucho en quitarse otra enfermedad, ¿sí? Es la rinitis infecciosa. Es como una alergia, pero el moco aquí es amarillo, verde, no tiene síntomas de alergia clásicos, por ejemplo, estornudos seguidos o comezón, y aquí el tratamiento es más sencillo, es con antibióticos, antiinflamatorios, antihistamínicos. Aquí uno da tratamiento y se quita en la gran mayoría de los casos, no es como la alérgica que duran meses o años tratándose. La rinitis infecciosa se da un buen tratamiento con antibióticos y se quita casi la mayoría de las veces. Otra enfermedad que también es muy común es la rinitis medicamentosa. Hay pacientes que por algún motivo, una gripa, una desviación del tabique, se empiezan a aplicar gotas de Afrin. Y las gotas de Afrin, que son para la nariz, son como las gotas para los ojos, que cuando está rojo el ojo uno se pone unas gotitas y se blanquea rápido, pero pasan unas horas y otra vez se vuelve a poner rojo el ojo. Así es la nariz con el Afrin. Uno se echa el Afrin y a lo mejor al principio dura 12 horas destapar la nariz. A los 15 días hay que ponérsela más seguido y luego más seguido y más seguido. A eso se llama rinitis medicamentosa. Yo he tenido pacientes que tienen 10 años aplicándose diario Afrin. Entonces, de la rinitis medicamentosa, aparte del problema de fondo, que es por lo cual se empezó a poner las gotas de Afrin,
ya se acostumbran a la afrin, entonces ya se vuelve como una droga el afrin, entonces diario se están poniendo rinitis el afrin y producen la rinitis medicamentosa. Lo que ocasiona el afrin en la nariz es que los cornetes se hacen muy grandes, entonces ya pues, se ponen cada media hora, cada hora el afrin y ya no les hace nada. Entonces hay que hacer un procedimiento que se llama deshidratación de cornetes, o sea, habría que operar al paciente para que medio mejoren. Pero es de los problemas que da la automedicación, o sea, pues uno cree que como lo anuncian en la tele o se lo venden sin receta no pasa nada, pero sí hay muchos problemas aplicándose ese tipo de medicamentos. Entonces, creo que son las enfermedades más comunes que uno ve de la nariz. Como vimos anteriormente, existen diferentes enfermedades del sentido del olfato. Algunas afecciones son la hiposmia, que es cuando las personas solo pueden percibir algunos aromas, y la anosmia, que es cuando las personas no pueden percibir ningún aroma. Por eso es importante cuidar nuestra nariz como cualquier parte de nuestro cuerpo, ya que todos los sentidos están relacionados entre sí y si alguno falla no podemos percibir lo que pasa a nuestro alrededor. Muchas gracias por su atención. Nosotros somos Moni, Lore, Chris. Ani, Oli. Thinking of you, baby, please love me one more time, 'cause you know that you're